16 detalles repugnantes de la vida cotidiana en la antigua Roma. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Aclaración Histórica. Hoy les traemos otro increíble video, donde se sorprenderán con los 16 asquerosos detalles de la vida cotidiana en la antigua Roma. Estoy seguro que quedarán impactados. Comida contenía a la esclavitud masiva. El Imperio Romano, que duró alrededor de 1500 años, es uno de los ejemplos más significativos del auge y la caída de una civilización en la historia humana. Y aunque fue fascinante conocer a emperadores romanos épicos como Calígula o Cómodo, en realidad, vivir durante su reinado probablemente no hubiera sido tan bueno. De hecho, las desagradables realidades de la antigua Roma crean una imagen bastante desagradable de la vida en ese momento. Hay ejemplos casi ilimitados de la miseria romana. A pesar de jactarse de bañarse, los romanos todavía tenían una gran cantidad de parásitos y enfermedades. Algunos de sus tratamientos eran francamente asquerosos, como estiércol. Los emperadores, que no eran los modelos de virtud que pretendían ser, seducían a sus hermanos y cazaban a sus hijos. Incluso los sabrosos platos de la cena estaban hechos de un material repelente, desde albóndigas de delfín hasta lenguas de flamenco. Tales condiciones repugnantes en la Roma imperial son suficientes para marear a cualquiera. Esponja para limpiar después del número 2. Olvídate del papel higiénico. Tenían una esponja en un palo. Los antiguos romanos usaban una forma de higiene particularmente grosera para mantener sus partes íntimas más limpias. Después de pasar algún tiempo en cuclillas en un banco con agujeros, se limpiaron con una esponja colocada en el extremo de un palo, llamado silospongium. Estos palitos de esponja se colocaban en los bancos de los baños para que un romano ocupado no tuviera que preocuparse de cargar uno por la ciudad mientras hacía sus necesidades diarias. Para poder acceder al palo, tendrías que levantarlo y cavar un agujero en él y empuñarlo para limpiarte el trasero. Si bien eso suena como un ahorro de tiempo conveniente, es bastante repulsivo saber que las personas que usan baños públicos probablemente tuvieron que compartir palitos de esponja. Todo lo que se puede esperar es que los encargados del baño los hayan cambiado o limpiado con frecuencia. El saneamiento deficiente causó muchas enfermedades y parásitos. La antigua Roma tenía un sistema de alcantarillado bastante sofisticado, pero su propósito, en lugar de eliminar los excrementos y la suciedad en general, era drenar el agua estancada de las calles. Los antiguos romanos tenían estándares de limpieza muy diferentes a los de las civilizaciones más contemporáneas, y simplemente no estaban tan preocupados por la caca y la comida podrida en las calles, siempre y cuando pudieran caminar alrededor de ellos. Sin embargo, el examen de los excrementos romanos reveló cuán absolutamente terribles eran estos patrones para la gente de la época. De hecho, los arqueólogos han encontrado toneladas de parásitos e infecciones en la caca romana fosilizada, incluidos gusanos redondos y otros gusanos. Además, los romanos, como gente ahorrativa que eran, no derrochaban sus excrementos. En cambio, lo usaron para fertilizar sus cultivos, que reciclaron de sus intestinos para convertirlos en alimentos. Y su versión del ketchup, un condimento favorito, era una salsa de pescado cruda y fermentada llamada garum. Este amado manjar ha permitido que prosperen los parásitos de la tenía. Lavaron su ropa con orina. Aquí está la versión antigua de una tintorería, un olfateo, que usaba orina para limpiar la ropa. Suena asqueroso, pero el amoníaco, un ingrediente clave en la orina artificial, es excelente para quitar las manchas difíciles de las togas. Y, a diferencia del jabón, era fácil de adquirir. Simplemente colocaron los recipientes de recolección de orina en las esquinas, y los hombres que necesitaban desahogar su orina podían contribuir con sus servicios utilizando los baldes. El emperador romano Vespasiano del primer siglo instituyó un impuesto a la orina, recaudando una gran cantidad de dinero al grabar los vertederos públicos donde la gente arrojaba la orina recolectada en los inodoros. Y el impuesto era bastante rentable. Algunos incluso afirman que el imperio en un momento particularmente precario se salvó con este impuesto sobre la orina. Cuando el hijo de Vespasiano, el futuro emperador Tito,
expresó su descontento con esta iniciativa gubernamental. Su padre retuvo una parte del dinero del primer pago en la nariz de su hijo, preguntando si su olor le resultaba ofensivo, según Suetonio. Titus, por supuesto, dijo que no, y Vespasiano respondió, sin embargo, proviene de la orina. El imperio fue construido por millones de esclavos. Roma no se construyó en un día, sino que se construyó sobre la espalda y con las manos de una multitud de esclavos. De hecho, uno de los mitos fundacionales de la ciudad es la historia de la captura de las Sabinas, que fueron arrancadas de su comunidad y obligadas a convertirse en máquinas reproductoras para la creación y continuidad de la población romana. Los esclavos se llamaban servi en latín. Muchos esclavos comprados en los mercados, arrebatados a las comunidades cercanas o capturados como resultado de guerras extranjeras, se estima que los servi constituían de 1/3 a 3/5 de la población total de Italia. Eso significa que había hasta 4 millones de esclavos solo en Italia, que ni siquiera contaban el resto del imperio. Una buena cena consistía en útero de cerdo, puré de sesos y durmientes rellenos. La antigua Roma tenía una cultura gastronómica única y vibrante. Gracias a un caballero gourmet llamado Apicius, que se encargó de comer y registrar recetas de todo el imperio, existe una lista detallada de algunas de las recetas favoritas de la antigua Roma en forma de libro de cocina. La panza de cerdo esterilizada, cuando se preparaba con pimienta, semillas de apio, menta seca, raíces, miel, vinagre y caldo, era una de las favoritas. Así como el vientre de un lechón, cuando se llena con trozos de carne de cerdo machacados en un mortero, se quitan 3 sesos y tendones y se mezclan con huevos crudos. Para los que buscaban un tentempié más ligero, la cazuela rellena de argán era imprescindible. Los sesos de camello y el estiércol animal se consideraban una panacea. ¿Enfermarse en la Roma imperial? También podrías tener que tragar un poco de estiércol animal. En su Historia Natural, Plinio escribió que el cerebro de un camello, secado y comido en vinagre, cura la epilepsia, mientras que la ceniza del estiércol quemado hace que el cabello se encrespe. Pero no solo de camello, ya que el excremento de cabra demostró ser útil. Plinio dice que una aplicación también de estiércol de cabra hervido en vinagre fue un tratamiento aprobado para la mordedura de serpiente, al igual que la ceniza de estiércol fresco hervida en vino. El estiércol de tortuga era excelente para curar abscesos, y también podía sostener estiércol de conejo para convencer a los perros de que no te ladraran. Su grafiti y poesía eran muy sucios. En cuanto a los hechos repugnantes sobre Roma, este no es tan inusual. A los romanos les encantaba una buena broma sucia. La ciudad de Pompeya, en particular, se jactó de toneladas de grafitis sucios, es decir, dibujos, garabateados en las paredes públicas y en los bares privados. Podrías estar caminando por la calle y encontrarte con frases como, restituta, quítate la túnica, por favor, y muéstranos tus partes íntimas. Otros diseños presentaban falos erectos, imágenes que, si bien eran obviamente sexuales, también se pensaba que protegían enfermedades y dolencias. En las calles había marcas de dibujos de penes como indicaciones de burdeles. Y dichos traviesos también aparecieron en poemas. En el famoso poema 16 de Gaius Bellidius Catul, llamó a su amigo Aurilies un chupador de falo y a su amigo Furius una pequeña ramera. Las adolescentes fueron forzadas a casarse. Para las niñas de la antigua Roma, la vida no era fácil cuando se trataba del matrimonio. Sus uniones, particularmente las aristocráticas, no solo eran generalmente arregladas, sino que algunas de las niñas tampoco habían alcanzado la pubertad en el momento de sus matrimonios. De hecho, muchas niñas romanas se casaron a los 14 años o antes. El primer emperador de Roma, Augusto, fue probablemente la persona que consolidó la edad mínima legal para contraer matrimonio en 12 años para las niñas y 14 para los niños. Para los campesinos que tenían la suerte de no ser miembros de la clase alta, se permitía el matrimonio hasta los 20 años.
Los emperadores eran notoriamente depravados en su vida personal. El segundo emperador, Tiberio, tenía una villa en Capri donde organizaba bacanales, montaba una biblioteca lujuriosa y entrenaba a niños para burlarse de él con sus lametones y mordiscos, según Suetonio. El emperador Calígula no era mucho mejor. Se rumoreaba ampliamente que estaba teniendo relaciones con sus hermanas. Por si fuera poco, el propio Calígula difundió el rumor de que su madre, Agripina, era fruto del noviazgo de su abuelo Augusto con su propia hija Julia. Asquerosos castigos. Quizás el método de castigo más famoso en la antigua Roma fue la crucifixión, pero hay muchos más de donde proviene. De hecho, existe un verdadero tesoro de inquietantes castigos que a los romanos les encantaba administrar por su espectacularidad. Por ejemplo, un delincuente también podía ser comido por animales salvajes o quemado vivo en retribución por los errores que había cometido. Si alguien hiciera algo realmente serio, como matar a su propio padre, podría ser cocido en una bolsa con un gallo, un perro, un mono y una serpiente, y luego arrojado al río Tíber para ahogarse vivo. Las vírgenes vestales, tradicionalmente sacerdotisas castas, eran enterradas vivas y rompían sus votos de pureza. Quitaron a sus rivales usando métodos deplorables. A los romanos les encantaba superar a sus competidores, usando todos los medios necesarios para hacer el trabajo. El hijastro de Augusto, el general germánico, supuestamente estaba maldito, la maldición estaba escrita en una tablilla de plomo y enterrada en su casa. Las tabletas de plomo perforadas con clavos eran un método preferido para maldecir, ya que se pensaba que esta táctica producía el efecto deseado en forma de un acuerdo legal con los dioses para dañar a una persona. Las plantas tóxicas y la comida contaminada eran otro medio común de eliminar a alguien que no te gustaba en la Roma imperial. Una gran cantidad de emperadores fueron supuestamente culpables de matar a personas que odiaban, incluidos sus propios parientes y rivales por el trono. Soldados y emperadores romanos asesinados en masa. El ejército romano, durante las épocas republicana e imperial, diezmó a los ejércitos contrarios, eliminando a todo aquel que se interpusiera en su camino de las zonas que querían conquistar. Y los romanos eliminaron en masa. Las estadísticas varían según el relato, pero el saqueo de Seleucia, una ciudad de Mesopotamia, en el siglo II, implicó quemar una comunidad de 300.000 habitantes. Más tarde, el emperador Maxentius exterminó a miles de sus compañeros senadores para quitarles sus propiedades y esposas, y algunos estiman que el emperador Tiberio mató a más de 35.000 durante su reinado. Miles de animales y gladiadores murieron en los juegos. Los hombres no solo luchaban entre sí en juegos de gladiadores, también lucharon contra bestias salvajes que fueron importadas de todo el imperio. Sin defensores de los animales para defenderlos, estos animales exóticos fueron enjaulados en condiciones sombrías y luego liberados para devastar a sus rivales humanos. En los Juegos del Emperador Trajano celebrados entre 108 y 109 después de Cristo, se sacrificaron 10.000 gladiadores y 11.000 animales, aunque algunos piensan que las cifras de los cronistas fueron exageradas. En otra celebración festiva, 8.000 animales fueron sacrificados en el año 80 después de Cristo para bautizar el nuevo anfiteatro de Tito. Los antiguos romanos se bañaban en aceite y luego lo reutilizaban para futuros baños. Cuando llegaba el momento de bañarse, los antiguos romanos iban a una casa de baños pública. En la casa de baños, avanzarían a través de una serie de habitaciones, el caldarium hirviendo, luego el tepederium tibio y finalmente el frigidarium helado. Antes de bañarse, los romanos cubrían su piel con aceite de oliva y luego la afeitaban o hacían que sus esclavos la afeitaran con un estrígil, una especie de hoz de metal sin filo. Esto debería eliminar la suciedad, la piel muerta y la transpiración. ¿Y qué pasaría con el aceite sucio? Se reutilizaría para el próximo invitado, o incluso se usaría para que las mujeres acondicionaran su cabello. El viejo control de la natalidad era extraño y peligroso, pero a veces efectivo.
Dar a luz en la antigua Roma era extremadamente peligroso tanto para la madre como para el bebé. Desafortunadamente, las infecciones, el sangrado y otras complicaciones eran comunes. Si no estaba interesada en correr riesgos en el parto, había opciones de control de la natalidad que estaban disponibles, pero eran raras. Según el Dr. Sourano, para ayudar a prevenir la concepción, antes del coito, se debe frotar todo el orificio del útero con aceite de oliva o miel o resina de cedro o jugo de bálsamo, o junto con albayalde, o poner un fino trozo de lana en el orificio del útero. Muchos de estos métodos posiblemente fueron efectivos, ya que servían para bloquear el acceso al útero. Las cenas se llevaron a cabo en medio de montones de conchas y huesos de animales. Si bien la existencia de un vomitorio donde los romanos se purgaban intencionalmente es solo un mito, las cenas seguían siendo bastante repugnantes según los estándares modernos. En las fiestas de élite, los invitados comían recostados en sofás, donde solo arrojaban huesos de animales, pieles, cáscaras de mariscos, huesos de aceitunas y cualquier otra basura al suelo para que los esclavos los limpiaran. Todo está muy sucio y antihigiénico. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos repugnantes detalles sobre Roma? ¿Qué crees que realmente cambió desde ese momento para mejor? ¿Qué te sorprendió más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y no quieres perderte ninguno de los otros videos intrigantes que publicamos cada semana, simplemente suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir todas las notificaciones. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.